también. Esta es nuestra segunda clase y la tercera la vamos a tener ahora el 19 de marzo, Dios mediante. Bueno, espero que hayamos entendido. Al terminar esta clase voy a subir el examen, o sea, el test que abarcaría esta primera y la segunda. Bien, vamos a comenzar porque tengo mucho material que darles y el tiempo realmente es nuestro peor enemigo. Agradecemos la asistencia y pues espero que nos esté sirviendo en nuestra preparación, tanto personal como también para poder ayudar a otras personas. Vamos entonces a compartir pantalla para, a ver. Ya voy buscando acá para compartir pantalla, creo que es esta de acá. Ajá. Ahí está. Ya. Bien, ¿me pueden ver allí? ¿Pueden ver la...? Okay. Sí, lo vemos y lo escuchamos. Sí. Bien. Ok, vamos entonces a poder hablar sobre la fisiología. La fisiología y la higiene y la temperancia aplicada. En nuestra clase anterior hemos estudiado sobre los cloroplastos, que son las estructuras que tienen, por decir, la clorofila. Estamos siguiendo la cadena del carbono, o sea, la cadena realmente energética. Y ahora nos toca hablar sobre la otra parte, digamos. Vamos a hablar sobre las mitocondrias. Los cloroplastos están en las plantas y las mitocondrias están en las células animales, aunque las plantas también tienen mitocondrias. Bien, vamos a comenzar mencionando, me gusta siempre dar algunos aspectos para nuestro desarrollo espiritual. Existen 3 libros que hay que aprender a estudiar, a entender, a aplicar en nuestra vida. Uno es la naturaleza, es la creación, lo que Dios ha hecho. El segundo es el libro de la experiencia, lo que sucede en tu vida. Perdón, el segundo sería realmente primero es la palabra, lo escribí acá al revés. Primero es la palabra de Dios, porque por la palabra vinieron todas las cosas. El segundo es la naturaleza y el tercero sería el libro de la experiencia, que es el laboratorio. Entonces tenemos esos 3 libros que hay que aprender a estudiar. Bien, la palabra de Dios, Jesús decía que es como la semilla, o sea, está dormida. La semilla está dormida. La experiencia puede que esté muerta, porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Y la naturaleza es el libro silente. Por eso que Job dice, pregunta a las bestias, dice. Pregunta a las aves de los cielos, dice. Ellos te lo van a enseñar. Bien, entonces tenemos ese desafío
de que la palabra que esté dormida pueda crecer. Si tú no estás creciendo en el conocimiento de la comprensión de la voluntad de Dios, pues tenemos raquitismo espiritual. Luego tenemos la naturaleza, tenemos que aprender a preguntarle para que sea audible, para que no sabe, así se acuerda de Balaam, hasta el burro le habló. Bueno, quizás nosotros seamos menos que Balaam, pero necesitamos que la naturaleza nos hable. Y nuestra experiencia tenemos que aprender a pasar de muerte a vida. Ok, este es, por decir, una introducción breve de lo que usted puede ver en las conferencias anteriores, del ciclo anterior, en el segundo, en la segunda clase del primer semestre, puede ver este tema un poco más amplio. Bien, y acá está, a ver, voy a pedir a alguien que me ayude. Ahí tengo a Lupe. Nos puede ayudar lo que dice Palabras de Vida de Gran Maestro. Está hablando del método que siguió Jesús. ¿Nos puede leer? Ya, sí, dice así. Las cosas de la naturaleza y la experiencia de la vida de sus oyentes eran relacionadas con las verdades de la palabra escrita, guiando así del reino natural al espiritual. Entonces, qué interesante, ¿no? El Señor es el maestro por excelencia y Él dice que usó la naturaleza, la experiencia y la palabra. Entonces, relaciona esas tres cosas que dice guiando de lo natural a lo espiritual, de lo visible a lo invisible, de lo temporal a lo eterno, de lo pasajero a lo imperio, de la muerte a la vida, por decir, porque la naturaleza y nuestra experiencia, pues es como un aliento que se apeó la palabra de Dios, es eterna. Bien, entonces ahora vamos a hablar, como les decía, de el complemento. Ya hemos hablado del cloroplasto. Hoy vamos a hablar de la mitocondria. Es la otra cara de la moneda. Y eso es lo que nos dice allí. A ver, otro hermano que quiera leer allí. Isaías 34, 16 y 15. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y reuniólos su mismo espíritu. Allí anidará el cuclillo, conservará sus huevos y sacará sus pollos y juntarálos debajo de sus alas. También se ayuntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Gracias. Entonces el Señor dice que hay que inquirir. ¿Está hablando de qué libro? El libro de naturaleza. Lo mismo sucede en la revelación. ¿Ya? Usted ve, por ejemplo, Apocalipsis se complementa con el libro de Daniel. ¿Ya? Y así muchos otros libros. Todos tienen su complemento. En el libro de Jehová tiene su compañero. Por eso cuando Dios mandó a Adán para que ponga nombre, junto con el león encontró ¿qué cosa? La leona. Junto con el gallo estaba su gallinita. Y para él le faltaba alguien. El Señor creó la necesidad, pero ya tenía el plan de hacer a Eva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, complementando el conocimiento, es por similitud, por contraste o por relación temporoespacial. Bien, estuvimos hablando en la clase anterior sobre los cloroplastos. Los cloroplastos es, por decir, la habitación de la clorofila. Así como el glóbulo rojo es donde está la hemoglobina. Se encuentran en las plantas, en las algas también, son responsables de capturar energía luminosa para hacer azúcares en la fotosíntesis. Es por decir, los que producen el alimento tanto para el hombre como los animales. Recuerde que fueron las plantas los primeros seres vivos que el Señor hizo. Él preparó primero la naturaleza inanimada, después hizo las plantas y de último la obra culminante que el Señor hizo al hombre. Te hizo a ti, te hizo a mí en Adán y Eva. Bien, recuerdo acá, usted tiene que repasar. ¿Ya? Sencillamente acá están las dos fases que sucede en el cloroplasto. Una, aquí hay esta membranita que llaman tilacoides, la fase lumínica,
Usted puede ver que necesita agua, acá está arribita, dice H2O, para eliminar el oxígeno. Esta es la primera fase que se llama la fase luminosa. Y después viene la fase oscura, que es el ciclo de Calvin, que se da mismo también en el cloroplasto, que es ya para producir azúcar. O sea, son dos partes que se da. Primero se utiliza agua y se elimina de oxígeno, y después se utiliza anhídrido carbónico, del cual se va a sintetizar los azúcares. Y eso, el intermediario, están acá estas moléculas de NADPH, el nicotina-adenina difosfato, y el ATP también, que son moléculas energéticas, ¿ya? Estas nuevamente se descargan y se van cargando, y así va produciendo los alimentos. Acá está, lo podemos ver de una manera más digamos, gráfica. Acá está la luz solar. Ven acá, esta lucecita absorbe las ondas rojas y las ondas azules. ¿Cómo se ven las plantas? Las plantas se ven verdes porque las ondas verdes no las absorbe. La clorofila no absorbe el color verde. Por eso que nosotros vemos verde. Entonces, acá la membrana tilacoide hace lo que le decía, que del agua va a captar hidrógeno y va a eliminar el oxígeno para producir ATP y NADPH. Y en el ciclo de Calvin va a captar el anhídrido carbónico del medio ambiente para producir los azúcares. En síntesis, vea lo que sucede. Acá está bajito. 6 moléculas de CO2. 6 moléculas. Recuerde esto porque al final nos va a servir. 6 moléculas de anhídrido carbónico. 6 moléculas de agua, 6, 6 y 6, para formar una molécula de glucosa. Una molécula de glucosa y 6 de oxígeno que se van a liberar. Este puede decir el génesis de la formación de la energía. O sea, las plantas lo que hacen, la energía lumínica, lo convierten en energía, por decir, química. Porque es la que tu cuerpo puede utilizar. Nosotros no somos autótrofos, nosotros no somos como las plantas, somos heterótrofos. Necesitamos las plantas para nutrirnos. Bien, quería saber si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Han entendido? Estoy sencillamente repasando. ¿Ah? Bueno, espero que sí estemos entendiendo. Voy a seguir entonces. Acá está. Vamos a ver entonces. Decíamos que son 6. Son los 6 carbonos que utilizan, ¿ya? Las moléculas de carbohidratos son de 6 carbonos tiene. Y acá tenemos, ¿no? Tenemos la glucosa, la galactosa, la fructuosa. Son todos de 6 carbonos, pero tienen ciertas variaciones. Vean lo que dice, los carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo, son los compuestos que proporcionan energía a las células vivas. Están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, con una relación de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Y usted lo puede ver acá de la fórmula, ¿verdad? ¿Ya? Tienen, dice, compuestos con una relación de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. O sea, tienen el doble de hidrógeno que de oxígeno. ¿Ya? Son 6 átomos de carbono. Este es la fórmula. La glucosa, la galactosa, acá la puse porque existe, pero esta no es de síntesis vegetal. Esta no es de síntesis vegetal. Es una pregunta que voy a hacerles. ¿Ya? La galactosa viene de la leche de los mamíferos. ¿Quién produce leche? Pues la vaca, todos los mamíferos, hasta la ballena produce leche, la burra, pues lógicamente la madre también, ¿ya? Entonces lo menciono porque también es un carbohidrato, ¿ya? Pero no es de síntesis animal, digo vegetal, sino animal. Ya tenemos la glucosa, los monosacáridos. Acá están los monosacáridos, está la glucosa,
la galactosa y la fructuosa. Ahora vamos a ver, en la naturaleza no se encuentran generalmente así solos, sino están unidos a otros. Se presentan como disacáridos. Disacárido es la forma más común como está. ¿Ya? O sea, tenemos los monosacáridos y los disacáridos. Y ahí los polisacáridos también. Acá está, vean. Tenemos la maltosa, que es el azúcar de la malta, el azúcar que sacan de la cebada. Ya la cebada fermentada, de ahí sacan la maltosa. La maltosa es glucosa más glucosa, o sea, una glucosa más otra glucosa. Es un disacárido. La sacarosa es otro disacárido que es glucosa más fructuosa. Es el azúcar de las frutas. La fructosa es el azúcar de la fruta, pero ella no está solita, sino está unida la fructosa con una glucosa y se llama sacarosa. Lamentablemente hay que aprender la jerga de la química. Ese es el nombre que le da para que usted, si usted quiere entender un poquito mejor. Y acá tenemos la lactosa. Quizá usted ha oído hablar de los niños que es intolerante a la lactosa, que ya no le dé leche, porque es verdad, más o menos a los 9 al año se pierde la lactasa, que es una enzima que está en el intestino y después ya no la tenemos. Por eso que la leche ya no le hace falta al cuerpo, porque se ha perdido. No es mi tema hablar de eso, pero se lo menciono, ¿ya? Pero la lactosa, que es un azúcar que trae la leche de todos los mamíferos, la lactosa es glucosa más galactosa. La galactosa es monosacárido. La lactosa es disacárido. Se parecen, pero no es lo mismo. Y si usted se da cuenta, todos tienen glucosa. O sea, la molécula básica es la glucosa. Por decir, maltosa es glucosa más otra glucosa. La sacarosa es glucosa más fructosa. La lactosa es glucosa más galactosa. O sea, todos tienen glucosa, que es la más importante que la naturaleza produce. Bien, entonces recuerden, monosacáridos y disacáridos. Monosacáridos tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Y de disacáridos tenemos la maltosa, que es glucosa más glucosa, la sacarosa, que es glucosa más fructosa, y la lactosa, que es glucosa más galactosa. Bien, entonces vamos a seguir. Espero que me estén entendiendo. ¿Están entendiendo? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que he dicho? Sí, me gustaría solamente reafirmar con su apoyo que cuando me mencionen monosacáridos, mi mente tiene que inclinarse a glucosa. ¿Es igual a glucosa solamente? Sí, glucosa. No, pero no, ya le estoy diciendo. Monosacárido de glucosa, hay galactosa y hay fructuosa también. Son 3 tipos de monosacáridos que existen. ¿Ya? Le estoy diciendo que el más común es la glucosa, y es cierto. ¿Ya? Pero hay 2 más que no son tan frecuentes, pero que existen. La galactosa, el monosacárido de la leche, y la fructosa, el monosacárido de las frutas. Son monosacáridos. Es verdad, el más abundante, más del 80% es glucosa. Ok, ¿Ya? gracias. Bien. Ok, vamos a seguir. Y ya sabe que la lactosa es de síntesis animal, no es vegetal. O sea, las plantas no producen lactosa. Bien, vamos a seguir. Acá tenemos, les voy a hablar entonces de la más común y después vamos siguiendo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Veo allí una manito. Sí, doctor, disculpe, ¿puede aclarar lo de la glucosa que no lo alcancé a copiar? Por favor. Ah, ¿de la glucosa? Sí, señor. ¿Acá? ¿Este o el anterior? Sí, cuando hablo de los monosacáridos, glucosa. Acá. Son 3, hay 3, ¿ya? Hay glucosa, sí, hay galactosa y fructosa. Son 3 tipos de monosacáridos. Así es como lo va a absorber tu organismo. Así es como lo va a absorber. En el cuerpo, solo va, en la sangre solo va a circular glucosa, galactosa, no va a circular ni disacárido, ni polisacárido, ni almidón. No puede circular. ¿Hay otra manita más por allí? Gracias. Sí, disculpe, ¿esta clase quedará grabada?
Sí, sí, claro, claro, ahí se está grabando. Sí, se está grabando. Así que no se preocupe, usted puede volver a verla. ¿En ¿Ya? misión final? Así es. Ok, gracias. Bueno, y gracias por su pregunta también. Me gusta que estén atentos. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de la sacarosa. Ya les dije que la sacarosa es fructosa más glucosa, es el azúcar de las frutas. El azúcar de las frutas. Todas las frutas tienen, bueno, las frutas que tienen dulce, ¿no? El limón ya, ese no tiene sacarosa. Realmente tiene ácido cítrico. Entonces, la sacarosa es un disacárido. Es un disacárido que es el azúcar de las frutas. Acá está. Dice, la sacarosa la podemos encontrar en las hojas, en los tallos, en las raíces, fruto de muchas plantas, pero solamente se obtiene para su uso mayormente de la caña de azúcar. ¿Ah? De la caña de azúcar, ¿dónde se saca? ¿Qué es el azúcar común que tú consumes? Es azúcar que la gente consume en azúcar de mesa. También se saca la remolacha o la beterraga, como llamamos acá en Perú. ¿Ya? La beterraga o remolacha, también hay una que produce azúcar. Pero también la encontramos en la miel de abeja, mezclada con glucosa y la fructosa. Entonces, el azúcar más común es la sacarosa, que es glucosa más fructuosa. Bien, la sacarosa ocupa una posición central en el metabolismo de todas las plantas y es producida y sintetizada como principal producto de la fotosíntesis en la mayoría de estas. Lo que le estoy diciendo es la más común, la más frecuente, que es glucosa con fructosa. Bien, pero hay otros azúcares que no sabe a dulce, no sabe, son los almidones. Almidón que la gente llama carbohidrato, por ejemplo, el almidón de la papa, de la yuca, el arroz, el trigo, la cebada, todo eso tienen almidón, son cadenas largas de glucosa. Cadenas largas de glucosa. Por eso le decía que la mayor parte de los carbohidratos es glucosa, fructosa de las frutas, y la lactosa es del azúcar de la leche. Bien, pero los almidones son glucosa, son cadenas extremadamente largas. Perdón, Que tienen que ser, perdón, tienen que ser, perdón. Entonces, ahí el almidón, cuando usted menciona cadena larga de glucosa, ¿estaremos hablando de carbohidratos complejos? Ahí entra el almidón. sí, este es el mismo nombre, carbohidrato complejo, es otro nombre que le da, ¿ya? Porque hay carbohidratos simples y complejos. Simples, monosacáridos y disacáridos. Es otro nombre que le da, ¿ya? Carbohidratos complejos. Gracias por su aporte. Bien, voy a seguir. Entonces decíamos que los almidones es lo que mayormente se consume. Es la base de la alimentación, porque son alimentos energéticos. Son alimentos energéticos. Y es lo que mayormente se consume porque es lo que más tú gastas. Entonces, es como decir, para cargar el tanque de gasolina de tu organismo. Y ahora quiero presentarle acá un exponente de uno de los almidones que más se consumen, y es el trigo. El trigo es el cereal que más se consume, junto con el arroz. Son dos de los cereales que más se consumen. Realmente las sociedades se han desarrollado alrededor del trigo, la cultura indoeuropea, el arroz, la cultura asiática, y el maíz, acá la cultura americana. Son tres de los grandes cereales que se consumen. Pero vamos a tomar como prototipo al trigo. Acá tenemos, esta es la estructura del grano. La cascarita de afuera, usted la ve que es media marroncita, es el salvado o el afrecho. Acá tiene una pequeña parte que es el germen de trigo. De allí donde va a salir otra planta. Y tenemos la mayor cantidad, la mayor proporción del grano, que es el endospermo. Ahí donde están los almidones, donde están los carbohidratos, donde están los polisacáridos, como decía la hermana, los carbohidratos complejos. Bien, ahora vea usted la proporción.
Acá está la proporción de cada uno de ellos. Por ejemplo, el germen de trigo representa el 2.5. 2.5, es poquito, ¿ya? El endospermo es 83,5, es bastante, 83%. Y la cáscara, la fibra, 14%. Ese es el grano completo. Lamentablemente la industria, ¿qué hace? ¿Qué hace la industria? Le quita toda la cáscara, lo deja sin fibra, pero no solo eso, sucede que toda la vitamina del complejo B están dentro de esta, debajo de la cáscara, junto a la cáscara está la vitamina del complejo B. Y le quitan el germen de trigo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se hace eso? Sencillamente es cuestión de negocio. ¿Ya? Los cereales así integrales que se muelen se descomponen rápido. Mientras cuando están refinados, eso dura mucho tiempo. Entonces es cuestión comercial, sencillamente. ¿Ya? Y lógicamente, pues, el negocio no siempre está basado en el beneficio de las personas, sino en el beneficio propio, digamos. Bien, acá está. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Veo ahí una manito. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, ok. Vamos a seguir entonces. Si no tienen, les voy a agradecer que saquen la manito para estar al tanto. Bien, acá está. Vean, la composición del grano de trigo, 70% es carbohidrato, es bastante, 70%. De lípidos tiene muy poquito, un 2%, muy poquito. Minerales, 2% también. Humedad, 10%. Y proteínas, un 16%. ¿Ya? Esa es o sea, son alimentos altamente energéticos. Tiene un poquito de proteína y grasa prácticamente no tiene, muy poquito de grasa. Ahora quiero para que usted tenga más o menos, se vaya haciendo la idea completa, ¿ya? De esto voy a hablar en la otra clase, vamos a hablar de las grasas y las proteínas. Hoy estamos hablando, vamos a terminar de los carbohidratos, pero para que usted tenga el cuadro completo, son tres compuestos que tu cuerpo necesita, por decir lo más abundante, las gasolinas de tu cuerpo, que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Esos son los tres, no hay más. ¿Ya? Los de vitaminas, mire, todos son necesarios, pero en menos cantidad. Entonces, los carbohidratos, como tú puedes ver acá, como ustedes pueden ver, es para producir energía, es para dar energía a tu organismo. El cuerpo lo va a convertir en energía. Las grasas y las proteínas, la grasa también puede utilizar algunas de ellas para producir energía. Y las proteínas para regenerar. Son para regenerar al igual que las grasas, porque muchas de las grasas están, por decir, en la membrana de las células. Entonces, para que usted tenga el esquema completo de que las proteínas, la grasa y los carbohidratos son los tres nutrientes, por decir, básicos en tu nutrición. Y acá está más o menos, esto no es exacto, de esto vamos a hablar mejor en la otra clase, ¿ya? Pero para que usted vea cómo es el porcentaje en muchas dietas, más o menos la mitad de la dieta es carbohidratos, proteínas el 30% y grasas en un 20%. O sea, siempre en tu alimentación más de carbohidratos y lo demás está repartido entre proteínas y grasas. Bien, ahora quiero hablar brevemente sobre el pan, porque el pan es el alimento símbolo del sustento. Vamos a leer ahí qué dice en Lucas 11:3. Está hablando de la oración modelo. A ver, un hermano que me ayude. A ver, cualquiera de los 51 que están aquí. Lucas 11:3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Amén. Entonces el Señor dice que hay que pedirle como Elías. ¿Se acuerda de Elías? El pobrecito tenía solo una botellita de aceite y un poquito de harina. Y tenían que comer, se acababa la harina y después para la otra comida otra vez había que orar para que el Señor llene el aceite, la botija de aceite y también el depósito de harina. Dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Bien.
Ahora, acá está el pan que Dios mandó a hacer. Vamos a leer, a ver, acá está en Éxodo 29:40, el pan que se ponía, el pan de la proposición, el pan para los sacrificios. Acá está. ¿Quién me ayuda a leer? Además, 1/10 parte de un efa de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite molido, y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino con cada cordero. Ajá, lea la otra también. Y ofrece 2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido, y para la libación 1 litro de vino con un cordero. Qué rico. Hasta ahí, hasta ahí. Bien, entonces usted puede ver, este es el pan que Dios mandó. Y acá están las cantidades. Acá están las cantidades. ¿Ya? Vean, si usted lo traduce, acá lo puse, de harina de trigo eran 2,2 kilos. Vamos a redondear para que sean 2 kilos. De aceite, 1 kilo. O sea que no necesitaba utilizar agua. Era aceite con harina. Se hacía el pan. ¿Ya? Y el vino, ¿quién dio esto qué hizo el maestro? ¿Se acuerda que él dio pan y vino? Ahí estaba completo, un alimento completo. Estaba el trigo, estaba el aceite, estaba el vino. Por eso tiene una importancia no solo del punto de vista nutricional, porque el trigo es uno de los mejores alimentos. Lamentablemente que se han hecho muchos cambios genéticos. Ahora hay lo que llaman la enfermedad celíaca. Ya, de eso no vamos a hablar en esta ocasión, pero les menciono, el aceite de oliva es muy rico en ácido oleico, y el vino principalmente tiene el resveratrol, que sirve para enfermedades degenerativas. Bien, ahora veamos lo que dice el Señor. Acá está. ¿Qué es lo que está hablando de los tres? Otro hermano que quiera leer. Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el hombre. Ok, entonces el Señor dice que acá está hablando del vino, está hablando del aceite y está hablando también del pan. Son las tres cosas, dice, para fortalecer nuestro corazón, pues está hablando el corazón, ¿qué es? Es el motor de tu cuerpo, es el motor, está mandando sangre a todo tu organismo. Y espiritualmente el vino, ¿qué simboliza? ¿Qué dijo el Señor? Este es mi sangre, dice, por vosotros es derramado. Y el pan, dice, de mi cuerpo por vosotros es quebrantado. Y el aceite es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Es más, Mesías significa justamente el ungido. Entonces tenemos acá el alimento completo. Estamos hablando de los carbohidratos, pero para que usted tenga una visión un poquito más amplia, que no solo carbohidratos, necesitamos también las grasas, necesitamos las proteínas para tener una dieta completa, tanto física como espiritual. No solo la palabra de Dios, la palabra de Dios es el pan, necesitamos su Santo Espíritu y también su sacrificio. Bien. Ahora, escuchemos lo que dice el testimonio sobre el pan. ¿Ya? Por eso que es bueno. Ustedes ahí tienen clases que hay sobre cómo preparar buenos alimentos. A ver, otro hermano que quiera leer. Consejos sobre régimen 374. El pan es lo que verdaderamente sostiene la vida, y por lo tanto todo cocinero o cocinera debe destacarse en la forma de hacerlo. Consejos sobre régimen alimenticio, página 374. Gracias a Dios yo lo sé preparar. Bien, entonces el Señor dice que es lo que sostiene, gracias hermana, es lo que sostiene la vida, porque son carbohidratos. ¿Ya? Yo estuve, por ejemplo, más de 30 años en Venezuela. El pan que utilizan allá es la arepa. Es el pan de ellos. Estuve en México, ahí utilizan las tortillas. Entonces, ¿por qué está hablando de los carbohidratos? Es lo que sostiene la vida, es la base de nuestra, al igual que tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro pan de cada día. Dice, todo cocinero, bueno, todo hijo de Dios realmente, dice, debe destacarse en la forma de hacerlo. Es una recomendación, es un desafío y es un deber también de aprender a preparar y de consumir, lógicamente, pan bien hecho.
Bien, ahora quiero que vean esta figurita de acá. Acá está en el mundo, ¿ve? Esta es la de la izquierda, la producción mundial, ¿ya? La barrita de arriba es la cantidad de millones de toneladas de trigo, la cantidad que se produce. La otra es la cantidad de arroz y la tercera de otros tipos de cereales. Se produce bastante cantidad. Y esta hora de la parte derecha, acá está la cantidad, vamos a ver solo la última, esta es la proyección a 2030, que es la misma actual, usted ve que no ha variado. Acá la cantidad de calorías que se consumen. O sea, el mundo consume la mayor caloría de arroz y de trigo y otros cereales. Usted ve que más de la mitad de la barra es cereal. Es lo que más se consume. Aceites, azúcares, carnes, otros, menos cantidad. Pero la base de la alimentación es los carbohidratos. Eso es lo que se conoce. Ok, vamos a hablar entonces sobre la digestión. Ya vimos cómo se sintetiza las plantas, cómo lo almacena. Ahora vamos a ver cómo se digiere en tu cuerpo. Espero que no se estén cansando, ¿ya? El tema es un poquito largo, pero es bastante sustancioso. Ya vamos a hablar de muchas cosas. Dice, esto se da en el tubo intestinal o el tracto gastrointestinal que se llama. El intestino, dice, es un órgano complejo de longitud variable entre 3 y 8 metros. ¿Por qué dice esto acá? Dependiendo de las características individuales y de las técnicas empleadas en su medida, ¿ya? Puede ser radiológica, quirúrgica o post-mortem, ¿ya? Si lo miden después de muerto, pues ya no mide tanto, porque le da la rigidez cadavérica. Pero cuando está fresquito, mide un poquito más. Con una especialización bien definida desde el punto de vista morfológico y funcional. El intestino delgado, el grueso. ¿Ya? Realmente son 3 partes: el estómago, intestino delgado y intestino grueso. Bien, vamos a hablar entonces sobre cómo se digieren, ¿ya? Recordemos que en tu organismo solo puede entrar monosacáridos. Monosacáridos. No, ok, gracias, hermana. Entonces, monosacáridos. Entonces, pero tenemos polisacáridos, disacáridos, trisacáridos y deje de nombrar sacáridos. Entonces, el cuerpo tiene que desdoblarlo. La digestión de los carbohidratos comienza en la boca con la amilasa salival. En tus glándulas salivales Dios ha puesto la amilasa, ya que se llama la tialina o amilasa cerebral. Amilasa para digerir, la amilasa salival. Continúa en el intestino delgado con la amilasa pancreática. O sea, hay 2 amilasas. Una, la bucal, y otra, la pancreática. Ahora, sigo leyendo. El almidón está compuesto por cadena lineal de glucosa unida por enlace alfa-1,4, que se ramifica en ciertos puntos con los enlaces alfa-1,6. De eso no nos vamos a entretener. La amilasa pancreática rompe los enlaces alfa-1,4 y los productos resultantes son glucosa, maltosa, maltotriosa, dextrina, límite. ¿Ya? Acá está lo que hace la amilasa salival y la amilasa pancreática, ¿ya? Glucosa, la maltosa no, porque la maltosa es glucosa más, no lo va a poder disolver. La maltotriosa tampoco. La maltotriosa es 3 moléculas de glucosa, o sea, es un trisacárido. Y la dextrina, límite, está entre glucosa y el almidón, o sea, todavía son polisacáridos. ¿Me están siguiendo, verdad? O sea que la digestión que se da en la boca es, por decir, inicial. Se completa una parte a nivel intestinal y ya va a haber, hay otra tercera parte que se va a completar a nivel de vellosidad intestinal. O sea, son 3 niveles para que se pueda digerir. En la boca, a nivel de intestinal de duodeno y después en el ilio y en el yeyuno. Vea lo que dice. La amilasa está hablando de la amilasa salival. Es sensible al pH,
pH es el grado de acidez. Y se inactiva con un pH bajo. ¿Ya? Porque el pH de tu saliva más o menos es 6, de más o menos 7, 7.5. Pero el pH del estómago es más bajo, es 2, 3. Dice, de cualquier forma, parte de la amilasa es activa incluso en el ambiente ácido gástrico del estómago por la protección que le proporciona el sustrato. O sea, mientras está metida en el alimento, pues todavía sigue actuando. Por eso qué bueno es aprender a masticar, ¿ya? La masticación de los carbohidratos comienza en la boca, por eso que hay que utilizar la saliva, porque el refresco que se tome o el agua no tiene amilasa, no lo va a ayudar a digerir, ¿ya? Tiene que ser la saliva, hay que utilizar la saliva. Dicen, incluso en el ambiente ácido del estómago por la protección que le proporciona el sustrato, está hablando de la amilasa que puede ser actuar incluso en el estómago. Así, cuando el hidrato de carbono ocupa el lugar activo en la amilasa, protege a la enzima de la degradación. Bien, entonces esto es lo que sucede en el estómago. Sigo leyendo. Acá está, ve este cuadrito para que usted se dé cuenta más o menos. Acá vamos a ver el de la derecha. En la boca dice que se digiere el 5%, muy poquito, pero hace su parte. En el estómago, el 40%. Y en el intestino, el 55%. ¿Ya? Y acá está el almidón, ¿no? Pasa a maltosa. La maltosa ya usted sabe que es glucosa más glucosa. Y en el intestino se desdobla en glucosa. O sea, son 3 niveles de digestión. Hay otra cosa que tiene que entender, que no lo dije, pero que usted tiene que saber, que los almidones no se pueden comer crudos. Bueno, no es que no se puede, sino que no se debe. ¿Ya? Porque nosotros no somos como el chivo. No somos como el chivo. El chivo sí tiene enzimas gruesas y ellos consumen, desdoblan. Nosotros no tenemos enzimas tan gruesas para digerir los almidones crudos. Así que esas personas que agarran avena y licúan y toman, no están haciendo bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Sí, yo tengo una pregunta, profesor, con respecto a lo que mencionó, que el almidón no se puede comer crudo. Entonces, cuando nos aconsejan tomar jugo de papa en ayunas, ¿eso en qué beneficia o en qué afecta? Ok, gracias por su pregunta. Bien, no, sí, la papa es buena para desinflamar, pero usted tiene que dejarlo que se asiente. Ya tiene que dejar, solo se va a tomar lo clarito de arriba. Claro que sí. ¿Ya? Porque bueno, ya le estoy diciendo, el almidón no sirve. Elena White habla, no es mi tema hablar de eso, pero tiene que entender que los almidones crudos no estamos aptos para eso. Ahora, déjeme decirle una cosa, cuando es germinado, sí lo puede comer crudo, ¿ya? Porque las cadenas son más cortitas, ¿ya? La germinación puede ayudarlo a hacerlo más digestivo. ¿Alguna otra pregunta? Y hay otro que está levantando la manito. Gracias, No hay otra pregunta, ¿verdad? Buenas tardes. Quería preguntarle cuál es el daño que produce cuando se come el almidón, o así crudo. Ok, gracias. Bueno, vea, hace tiempo leí un artículo, sucede que primero pues que no lo va a digerir, pero según se sabe que ciertas partes pasan, ¿ya? Y pueden dañar el cerebro, traen daño cerebral. No se recomienda. Hay ciertas áreas del cerebro que se van a afectar. De paso que la digestión va a ser muy torpe, digamos. Recuerde que la mayor parte de problemas de gases justamente son por carbohidratos o mal masticados o mal digeridos. O mal cocinados también, ¿ya? Por mal cocinados. Bien, ¿puedo seguir? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor, sí, yo en la clase de cocina vegana aprendí que no se deben consumir los cereales crudos porque precisamente van al cerebro.
pero en un congreso de salud que estuve, enseñaron a preparar la leche de avena, y yo le dije a la persona que yo sabía que no se debían consumir los cereales crudos, o sea, los almidones. Entonces dijo que no pasaba nada, pero yo no le voy a creer, porque si esa persona no ha estudiado lo suficientemente para basarse en lo que está diciendo. Ok. Bueno, vean, les voy a pedir que me voy a entretener mucho en este punto y a ver, una pregunta más nomás, porque sí, tengo mucho material y no voy a terminar. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Porque hay muchas cosas que lo voy a seguir resolviendo. A ver, una preguntita más y sigo. Bueno, Ok, con respecto a la... Perdón. Quiero preguntar, o sea que la leche de alpiste, la leche de ajonjolí, ¿no es provechoso? pues claro, el ajo hay que tostar. Por ejemplo, hay muchos que son difíciles, tiene que, vea, hay un proceso que llama dextrinizado. Acá mismo, anteriormente lo leí, ya el dextrinizado sí es viable, ¿ya? Al dextrinizarse, las moléculas de almidón se hacen más pequeñas. Usted no quiere cocinar, quiere dextrinizar, sirve también, ¿ya? Pero acá en Perú hay lo que llaman la machica, que es el cereal, lo tuestan y lo comen así nomás, ¿ya? Tostado. Dextrinizado es correcto, ¿ya? Bueno, les prometo que para la otra voy a traer más fundamentos para explicarles sobre esto. Yo solo lo toqué así, pero no pensaba que iba a tener tanta repercusión. Lamentablemente hay esa costumbre de comer cereales o mal cocidos o no cocidos o simplemente remojados. Usted quiere consumir cereales crudos, tiene que germinarlos. Esa es y Jesús mismo, ¿se acuerdan los discípulos? Ellos cogieron, eran cereales frescos. Por eso que Jesús no dijo nada. Ellos cogieron cereales frescos. Bien, voy a seguir. Bien, estamos hablando sobre la digestión, la digestión por la amilasa pancreática. Dice, la secreción pancreática contiene, como la saliva, grandes cantidades de alfa-amilasa, cuya función es casi idéntica a la de la saliva, pero dice varias veces más potente. O sea que es más activa, digamos, la amilasa pancreática. Así, entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo, ¿ya? El quimo se llama... No se ve el slide, profesor, el otro slide que usted está leyendo. Oh, lo siento. Gracias. ¿Ahora? ¿No ven todavía? Ya, antes de, porque no se estaba viendo. Gracias. Ok. Estaba diciendo de que la amilasa pancreática es mucho más potente que la amilasa salival, ¿ya? Dice, así, entre 15 a 30 minutos después del vaciamiento del quimo se llama al bolo alimenticio cuando está ya en el intestino. Cuando está en el estómago se llama quilo, ¿ya? Quilo y quimo. Bien, así entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático, la práctica totalidad de los hidratos de carbono se han digerido ya, más o menos en 30 minutos. Ese es el tiempo que se reconoce que va a demorar, ¿ya? De 15 a 30 minutos en digerir a nivel intestinal. En la boca usted no lo tiene ni un minuto. Usted mastica rápido y va al estómago. Entonces, según lo que acá dice, en 30 minutos ya debería digerir, pero eso depende de qué tan eficiente sea su sistema digestivo, ¿ya? Acá está, perdón, era quimo, es el que esté en el estómago, perdón, tiene razón, kilo y quimo. Kilo es el estómago y kilo es el que está en el intestino. Vean lo que dice. La hidrólisis de los disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa y monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal, los enterocitos que revisten la vellosidad del intestino delgado
contienen 4 enzimas. Recuerde que son 3 niveles de digestión: bucal, intestinal, o sea, pancreática e intestinal. ¿Ya? En los enterocitos, acá están estas enzimas: la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa-dextrinasa. Estas son las que van a terminar de romper todos esos enlaces. Descomponen los disacáridos, la lactosa. Usted sabe que la lactosa trae galactosa y glucosa. La sacarosa es, ya le dije, la sacarosa trae glucosa y glucosa también. Y la maltosa es, perdón, la sacarosa es glucosa más fructosa. La maltosa es glucosa y glucosa. Así como los otros polímeros pequeños de glucosa en sus monosacáridos constituyentes. Entonces, ahí es cuando recién se va a poder, por decir, absorber. Cuando llegan a monosacáridos. A monosacáridos vamos a poder absorber. Bien, los enterocitos, acá está, los enterocitos está hablando de los que están revistiendo el intestino delgado. Solo pueden absorber monosacáridos y en concreto glucosa, galactosa y fructosa. ¿Ya? Lo que decíamos al principio, lo que hacen las plantas, los monosacáridos. Ahora, ¿por qué usted pregunta, bueno, ¿por qué Dios no lo hizo de una vez directo? Monosacárido, ya sin tanto y de una vez para absorberlo. ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué el Señor no lo hizo así directo? ¿Y para qué lo ponen 2, lo ponen 3, lo ponen en cadenas largas para que después dé trabajo? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que Dios ha hecho eso? ¿Nadie tiene alguna idea? Porque son procesos que son procesos fundamentales. Ok, sí, claro que sí, eso es lo que nosotros sabemos. ¿Ya? Bueno, vean, la razón es que así primero se conservan mejor. ¿Ya? Entonces, que los mono y disacáridos tienden a fermentar. ¿Ya? Las cadenas pequeñas tienden a fermentar. Y como vamos a ver más adelante, alteran más los niveles de insulina. Mientras que cuando están las cadenas largas se conservan por más tiempo. El trigo, imagínense, han descubierto esas momias de los faraones y todavía se siembra y puede producir. Cosa que no, usted agarra una manzana, una fruta, eso se va a descomponer al poco tiempo. Entonces, es estrategia. Esa es la forma que utilizó José. José, ¿cómo pudo guardar comida para 7 años? ¿Cómo pudo guardar José? Dios le dio sabiduría. Él lo conservó todo completo, todo el grano completo en la espiga. Y así dura mucho tiempo. No se daña. Bien, sigo con la explicación. Dice, el enterocito, decíamos que solo absorbe monosacáridos. La glucosa y la galactosa se absorben mediante transporte activo dependiente de sodio. Acá está explicando cómo es que se absorbe. El transporte de la fructosa es independiente, lo hace mediante difusión facilitada a través de la proteína transportadora GLUT5. Las 3 moléculas, glucosa, galactosa y fructosa, que son los azúcares monosacáridos, atraviesan la membrana del enterocito a través de una proteína transportadora GLUT2 mediante difusión facilitada, aunque algunas también lo hacen mediante difusión simple. Ok, el punto es que al final eso se va a absorber. O sea que el alimento va a formar parte de tu cuerpo. Recuerde que no alimenta lo que se come, sino lo que se digiere. Cuando pasa la sangre, recién ha formado parte de ti realmente. Jesús mismo lo decía. Dice que el alimento entra y sale por la letrina. Ese no se ha asimilado. El alimento que te nutre es el que se digiere. No solo el que se come, sino el que nosotros vamos a absorber. Ahora quiero hablar un poquito acá lo que pasa en el intestino grueso. ¿Ya? Dijimos que teníamos digestión bucal, pancreática, que a nivel de duodeno, después está intestinal, y ahora vamos al
al colon. ¿Qué le pasa ya a los carbohidratos? Vean lo que dice. No todos los carbohidratos potencialmente digeribles se absorben en el intestino delgado. Hasta el 20% del almidón de la dieta puede llegar al colon, siendo fermentado por las bacterias del colon. ¿Ya? O sea, el que queda es comida para el colon. Al igual que ocurre con la dieta fibra dietética fermentable. ¿Ya? O sea, hay carbohidratos que, al igual que la fibra, no se va a digerir. Produciéndose ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, acetato y lactato. Hidrógeno, dióxido de carbono y metano son los gases que se producen. Pues cuanto mejor sea tu digestión, mejor masticas, tienes buena elección de carbohidratos integrales, entonces tu digestión va a ser más eficiente y menos gases vas a tener. La mayor parte de los gases son por los carbohidratos. Este metano es justamente los gases que nosotros eliminamos. En pacientes con mala absorción de hidrato de carbono, la excesiva fermentación bacteriana produce heces ácidas, flatulencia y distensión abdominal. Entonces, qué importantes son la digestión de los carbohidratos, no solo para darte energía, sino también para no sufrir de gases. Bien, entonces hemos hablado sobre la digestión. Recordando sería la amilasa salival, digiere, digamos, el 5%. En el intestino, en el estómago un 45%. Y en el intestino un 50%. 50%. Ajá. Y termina de digerirlo justamente las enzimas de los enterocitos. Bien, ahora vamos a hablar, esto va a ser como un paréntesis de lo que pasa el azúcar en tu sangre. Todos han entrado prácticamente como glucosa, un poquito de galactosa, un poquito de fructosa, pero el más abundante es la glucosa. Entonces hay un órgano que Dios ha puesto, para mantener el azúcar en regularidad, porque imagínate, usted come bastante, se subiría, y cuando no come, todo se baja, ¿ya? Y el cuerpo tiene que mantener un nivel estable de glicemia, ¿ya? Diríamos la euglicemia, porque hay hiperglicemia, hay hipoglicemia y hay la euglicemia, o sea, la glicemia en nivel adecuado. Y ahí lo tenemos, un órgano que se llama el páncreas. Acá lo puede usted ver. Acá está en el abdomen, está detrás del estómago, debajo del hígado. ¿Ya? Usted puede ver, parece como un camote realmente. Es casi como un camote. ¿Ya? Es el páncreas. Realmente el páncreas tiene, como ya vimos, es un órgano que llaman exocrino y endocrino. Exocrino se llama cuando tienen conducto. Las glándulas tienen conducto. Por ejemplo, para producir la amilasa pancreática, se comporta como glándula exocrina. Pero ahora vamos a ver el páncreas endocrino para mantener la glucosa. Bien, hay unas células, voy a hablar solo de dos células de ellas, que las células beta y las células alfa. Células beta y células alfa del páncreas. En unos islotes que se llama de Langerhans. Este fue el investigador que lo descubrió. Islotes de Langerhans. O de Langerhans. Bueno, entonces tenemos las células beta y las células alfa. Las células beta son las que producen la insulina. Ha oído hablar de la insulina, ¿verdad? Es muy común, la diabetes está muy difundida. Y la célula alfa produce otra enzima que se llama el glucagón. Un nombre un poco raro, ¿ya? Pero es el nombre que le pusieron. Entonces tenemos la insulina y el glucagón. La insulina, las células beta. La célula alfa, el glucagón. Acá está. Acá está, es como vea este dibujito de acá de la derecha. El dibujito de la derecha, ahí está, ellos van a mantener los niveles de glucosa. Usted puede ver acá la insulina,
es cuando tú comes. Cuando tú comes, la insulina sube. Más, más insulina. Por favor, apague su micrófono. Hermana Sorelli. Ajá. Tienen que apagar su micrófono, por favor. Gracias. Ya, disculpe. Bien. Entonces, él le decía que la insulina está ligada al consumo de alimentos. Cuando tú comes, sube la insulina. Cuando tú no comes, estás en ayunas, sube el glucagón y baja la insulina. Es como una balanza. Insulina cuando estamos con la barriga llena. Glucagón cuando estamos con hambre. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Acá está. Ve el dibujito de la mano izquierda. Acá está el dibujito. Cuando el nivel de glucosa es bajo, cuando está usted en ayunas, entonces el páncreas produce glucagón segregado por la célula alfa del páncreas. ¿Qué va a hacer el glucagón? El glucagón va a hacer que el hígado produzca del glucógeno, produzca glucosa. O sea, simplemente lo que hace es que aumenta la glicemia. Eso es cuando estamos en ayunas. Ahora, cuando la glucosa está alta, después que uno come, va a subir el azúcar, y más si come un pastel o un dulce o cualquier de dulce así concentrado. Entonces, ¿qué va a hacer? El páncreas va a producir insulina segregada por las células beta, ¿ya? Pero los dos no están juntos, ¿ya? Ese es como la luz y la oscuridad, ¿ya? O el agua y el aceite no están juntos. Cuando sube la insulina, el glucagón baja. Cuando baja la insulina, el glucagón sube. Glucagón alto indica que la persona está en ayuno. En ayuno, digamos. Cuando la insulina está alta, indica que tú has consumido un alimento para mantener los niveles de glucosa. ¿Me han entendido esta parte? ¿Ya? Lo estoy dando lo más sencillito posible. Lo más sencillito posible. La insulina cuando tú comes y el glucagón cuando estás en ayunas. Bien, voy a seguir entonces. Si no hay preguntas, sigo adelante. Acá está. Estos son los niveles de glucosa. Los niveles de la glicemia en tu cuerpo, en mi cuerpo. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Antes de comer, debería estar 70 a 110, ¿ya? 70 a 110, aunque lo correcto sería no más de 100 realmente, ¿ya? Cuanto más alto, el azúcar, toda la enfermedad aumenta. Todo, cáncer, diabetes, hipertensión, artritis, etc. Ahora, 2 horas después de comer, 2 horas después de comer, el nivel tiene que estar menos de 140. Esta es la primera que se altera. Si usted quiere saber cómo está su azúcar, chequéese después de comer. 2 horas después de comer, usted cuenta, después de una comida completa, cómo está el azúcar. No dice, a mí me sale bien en ayunas, pero después que come, el azúcar se subió. ¿Qué está pasando? Si está más de 140 y menos de 200, está prediabético. Entonces, esto es lo que sería como una prueba de tolerancia a la glucosa, por así decir, casera. Usted puede hacer su prueba de tolerancia. En ayunas, de 70 a 110. Cuanto más bajo, mejor. Y después de comida, máximo 140. Después hasta 2 horas después de comer. Bien, pero si usted es diabético, antes de comer, máximo no debería pasar de 130. 130 es el tope para el que es diabético. Y 2 horas después de comer no debería pasar de 180. Bueno, es un diabético que está, por decir, medio controlado, ¿ya? Pero esos son los límites que establece la OMS. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Acá está, ¿ve? Ya, acá está. La glicemia basal es lo mismo. Normal, decíamos hasta 100, ¿verdad? 100, 110, ¿ya? Glucosa basal alterada, si está, es de 100 a 125, 126. Si está en esta, entonces se habla de prediabetes
o glicemia basal alterada. Si está más de 126, ya se habla de diabetes mellitus. O sea que si no se controla más de 126, se dice que está diabetes. Ahora vea, esto interesante. De 25 al 50% de prediabetes evolucionan a diabetes en 5 años. O sea, si usted está prediabético, sea por obesidad o porque le gusta mucho dulce, sencillamente mal estilo de vida, ¿qué va a pasar? Dentro de 5 años, el 25 al 50% dice pasan a diabéticos. Y eso va a incrementar el riesgo cardiovascular, pero no solo cardiovascular. Aumenta el cáncer, la artritis, la hipertensión, el Alzheimer, todas las enfermedades aumentan. Qué importante por eso aprender a tratar nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, como templo del Espíritu Santo. Bien, voy a seguir porque esto no quiero complicarlo. Acá está. Estos son los criterios de la prediabetes, según la OMS y la la Sociedad Americana de Diabetes. ¿Ya? De 110 a 125 se considera glucosa en ayunas alterada. Es prediabetes. Ya, todas las sociedades han llegado a ese acuerdo. ¿Ya? De 110 a 125 se considera que está prediabético, si es en ayunas. Pero ya sabes, si después de comida, si está más de 140, también está prediabético. Bien, ahora quiero mencionar, esto le va a dar un plumazo. Recuerde que estamos estudiando fisiología, no patología, pero les voy a mencionar para que usted sepa. ¿Ya? Estamos estudiando fisiología, cómo es que funciona, pero es bueno siempre mencionar algunas cositas. Hay 3 tipos de diabetes, se han encontrado. Antes habían 2, ahora metieron una más. Cada vez están aumentando más enfermedades. Vean, la diabetes tipo 1 es lo que llaman la diabetes tipo juvenil. Esta diabetes, el páncreas no produce insulina. No produce insulina. Es una de las diabetes más graves, digamos. ¿Ya? Hay receptores, pero los canales de glucosa están cerrados porque la insulina es como decir la llave que abre la célula para que puedan entrar los carbohidratos, la glucosa. Pero como no hay insulina, entonces la glucosa se queda dando vuelta y se va a ir por la orina. Más de 180 de glucosa ya se pierde por orina. Bien, la diabetes tipo 2, sí hay insulina, pero no mucho. Hay insulina poquita. Es lo que llaman la diabetes del adulto o la diabetes por sencillamente mal estilo de vida. El canal de glucosa está cerrado si no hay mucho y la glucosa se puede controlar. Esto es lo que llaman diabetes insulino no dependiente. O sea que al principio se puede tratar con dieta y con medicina, en fin. Mientras que la diabetes tipo 1 llaman diabetes insulino dependiente, porque el que tiene diabetes tipo 1 hay que darle insulina. Bien, pero ahí decíamos, ¿cuántas diabetes? 3 diabetes. Hay una tercera que se está gestando, digamos, se han hecho mucha investigación. Se las presento para que la vayan conociendo. Es la diabetes tipo 2 que cursa con Alzheimer. La diabetes tipo 3 se está llamando ahora la que tiene diabetes 2, pero además de eso, tiene Alzheimer. ¿Por qué ha pasado? Ponga cuidado. La diabetes tipo 2 y la demencia son 2 condiciones actualmente muy prevalentes y probablemente interrelacionadas. Todavía no hay una certeza, pero apunta en esa dirección. Así se ha propuesto el término diabetes tipo 3 para intentar dar una visión integradora de los posibles mecanismos patogénicos comunes entre la diabetes mellitus y la enfermedad de Alzheimer. Diabetes tipo 3. Así que si usted es diabético, hay que cuidarse porque va a terminar con Alzheimer. Ahora, acá está, ¿ve? Usted puede ver cómo está el cerebro. El cerebro normal, saludable, bien hidratado, está todo llenito. Los surcos gordos y bien pegaditos. Pero en el Alzheimer, todo se va poniendo como la nuez. ¿Usted ha visto la nuez? Toda se seca así, parece como un cerebrito, pero sequito. Una teoría muy interesante es la que considera la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina
como un posible factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer, ya que puede provocar apoptosis. Apoptosis es muerte, es otro nombre, en un eufemismo le llaman apoptosis, es muerte neuronal, y favorecer la formación de los depósitos extracelulares de beta amiloide. Es una sustancia que va tapando las neuronas. Si existe una hiperinsulinemia periférica crónica, disminuirá el transporte de insulina a través de la barrera hematoencefálica. O sea que mucha insulina le hace daño al cerebro. Esto es importante porque el cerebro, entre otros efectos, la insulina favorece el aprendizaje, la memoria a largo plazo, estimula la expresión de la acetilcolintransferasa responsable de la síntesis de acetilcolina y reduce la fosforilación de las proteínas tau. La proteína tau es una proteína que está unida a las neuronas. Bien, lo cierto es que mucha insulina, como poca insulina, el cerebro lo va a dañar. Y eso es lo que se sabe. O sea que el diabético tiene más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Y eso se está dando el nombre de diabetes tipo 3. ¿Ok? Bien, entonces hablábamos de la glucosa, cómo pasó de tu intestino a la sangre y que el que se encarga de regularizarlo son el páncreas. Cuando hay mucha glucosa, entonces sale la insulina. Cuando hay baja glucosa que está en ayuno, entonces sale el glucagón. Son dos hormonas que están equilibradas. Una por la célula beta, que es la insulina, y la célula alfa del páncreas de los islotes del Langerhans. Bien, vamos ahora a hablar ya la glucosa dentro de la célula. Esta es la última parte, es ya el omega, es el apocalipsis. El génesis es en las plantas y el apocalipsis sería ya la glucosa en tu cuerpo. Se va a metabolizar. Y ahí tenemos una estructura que se llama la mitocondria. La mitocondria es la otra cara del cloroplasto. El cloroplasto es el que está en la planta y la mitocondria es la que está en tu organismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahí que veo una manito? Bueno, entonces voy a seguir. Decíamos que la mitocondria es la estructura que está en nuestro organismo, está dentro de las células. Dentro de las células es para producir energía. Son, por decir, las calderas que van a producir la energía. Y hay dos ciclos acá. Uno es el de Calvin, el que ya les mencioné, que está en el cloroplasto, y ahora vamos a ver otro ciclo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs en la célula mitocondrial, el ciclo de Calvin en la célula vegetal, que es en el cloroplasto. Acá está. Para que usted vea, todos los alimentos, sea proteínas, sea grasas, sea polisacáridos, todos van a llegar a la mitocondria para producir energía o producir otros compuestos intermedios. Las proteínas se van a desdoblar en aminoácidos. Los polisacáridos, dijimos, en monosacáridos, principalmente la glucosa, y las grasas en ácidos grasos. Todos estos se van a llegar a convertir en una molécula que se llama acetil-CoA. Acetil-CoA. Y entran en ese ciclo que se llama el ciclo de Krebs. Pero el ciclo de Krebs necesita oxígeno. Y a la mitocondria, al igual que el cloroplasto, él no trabaja si no tiene anhídrido carbónico, porque él es al revés, ¿no? ¿Ya? Él trabaja con anhídrido carbónico. Mientras que la mitocondria trabaja con oxígeno. Si no hay oxígeno, él no va a trabajar. Tenemos acá el ciclo de Krebs. Él va a producir esta molécula que llaman NAD, nicotinadinucleótido, pasa a nicotinadinucleótido H, y después convierte un adenosin difosfato en adenosin trifosfato.
Esa es la producción, lo que va a hacer la glucosa al final produce energía. Acá lo puse, acá usted lo puede ver, ¿ya? Este es el ATP, es la molécula energética que mueve tu organismo, el ATP. Llaman adenosín trifosfato, porque acá está una molécula adenina, una ribosa y tres fosfatos, ¿ve? Tres fosfatos. Cuando él da su energía, entonces se convierte en adenín difosfato. Queda así abajito, o sea, perdió un fosfato. Ese es todo lo que hace, ¿ya? Y otra vez se regenera y otra vez produce adenosín trifosfato. Es como decir, tiene un vaso llenito de agua, lo utiliza, se vació, otra vez lo llena y así va llenando hasta llenar un depósito más grande. Bien, pero vamos a verlo acá. Acá está. Hay dos formas en que se puede producir energía. Hay dos formas. Una dentro de la mitocondria, otra fuera de la mitocondria. ¿Se acuerda que el Señor decía, sin mí nada podéis hacer, dice el Señor? Sin mí nada podéis hacer. Bueno, la mitocondria es cuando tú estás unido al Señor. Vea lo que, esta es la fase, la glucólisis anaeróbica, acá arribita. Anaeróbica produce solo 2 ATP. La glucosa solo llega a ácido pirúvico. Acá está el ácido, solo produce 2 ATP. Pero cuando está presente el oxígeno, entra al ciclo de Krebs, llega la fosforilación oxidativa que se da en las crestitas y va a producir 36 ATP. Eso es en respiración aeróbica. O sea, hay un abismo muy grande, ¿ya? Con oxígeno produce 36, sin oxígeno 2 ATPs. ¿Me están entendiendo esto? Quiero que entiendan muy bien, ¿ya? Qué importante es el oxígeno. El oxígeno, la mitocondria trabaja solo con oxígeno. Si no tiene oxígeno, ella no va a trabajar. Pero el cuerpo no se va a dejar morir. Quizá usted alguna vez le ha dado, cuando usted hace ejercicio y no se ha ejercitado mucho, que al otro día duele todas las extremidades. ¿Les ha pasado eso? Bueno, es sencillamente que se ha acumulado ácido láctico, ¿ya? El ácido pirúvico, cuando está anaeróbico, pasa, acá está, sin oxígeno produce ácido láctico. Acá está el ácido láctico, produce ATP. El cuerpo después otra vez lo va, ya cuando llega el oxígeno lo mete por acá y entra al ciclo de Krebs. Entonces quiero que capte bien que la mitocondria necesita oxígeno, produce 36 ATP. Cuando no tiene oxígeno la mitocondria, perdón, cuando no, ni entra ya, por fuera nomás en el citosol, va a producir 2 ADP. O sea, una diferencia muy grande. Sería una 18 veces menos. Bien, ahora acá yo puse esto, vea, sucede que el doctor Otto Warburg, en 1931, ganador del premio Nobel, él descubrió que las células cancerosas solo llegan hasta ácido pirúvico. No tiene mitocondrias. La célula cancerígena no tiene mitocondria. Solo llega el metabolismo hasta ácido pirúvico, ¿ya? Y después se convierte en ácido láctico sin glucosa. Solo va a producir 2 ATP. Mientras que tu célula normal produce energía, gran cantidad, un rendimiento mayor. Respiración aeróbica, 36 ATP. Y la respiración fermentativa, 2 ATP sin oxígeno. Es cuando hay células cancerígenas. Acá está el doctor Otto Warburg. Eso se viene, por eso que muchos han sacado una dieta que llaman dieta cetogénica. La dieta cetogénica es que no le dan nada de carbohidratos, matan al cáncer de hambre, no le dan carbohidratos, porque él solo come glucosa. Mientras que la célula normal tuya, si no tiene glucosa, puede usar aminoácidos o puede usar también grasas, porque tiene mitocondria. Vea lo que decía el doctor Otto Warburg.
Dice, ninguna enfermedad, incluida el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino. Alcalino significa oxigenado. Si hay oxígeno, el oxígeno mata. Es igual que el pecado. Es igual que el pecado. El oxígeno es símbolo del Espíritu Santo. El Señor dice que es fuego consumidor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando está Él, consume todo el pecado. ¿Se acuerdan cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo? Saqueo significa saqueador, él saqueaba a todos. Pero cuando llegó el Señor, consumió todo el pecado. ¿Y qué dijo Saqueo? Señor dice, no más saqueador. Ahora, la mitad de mis bienes doy a los pobres y al que revuelvo 4 tantos. O sea que Saqueo de un hombre que era un cáncer para la sociedad pasó a ser ahora a consumir oxígeno espiritual. Bien, entonces esto quiero que capten, ¿ya? Lo que está sucediendo en tu célula es lo que va a determinar tu salud o la enfermedad. Si estamos utilizando oxígeno o estamos trabajando en anaerobiosis. Bien, entonces acá está, esta es la complementación. Acá está, estoy sencillamente juntando, ¿ya? El cloroplasto, lo que hace su función de producir azúcares y producir oxígeno, mientras que la mitocondria, después de eso, va a producir energía, pero también produce CO2. Al final produce anhídrido carbónico, ¿ya? Que es lo que las células vegetales van a utilizar para producir nuevamente comida. O sea que nosotros somos dependientes de las plantas. Y eso lo demostró el Señor, por eso que Él puso al hombre, lo puso en un jardín. Bien, vamos adelantitos. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Me han entendido? ¿Se ha entendido esto? Tengo media hora nomás para terminar. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bien explicado, doctor. Muy bien explicado. Ok, gracias. Excelente. Vamos adelante entonces. Vamos a hablar ahora. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe. Habla la hermana María Isabel Rueda. Acláreme una duda. O sea que en un ambiente cetónico o alcalino, el cáncer no surge, ¿correcto? Es una de las estrategias para matarlo. Una estrategia que se utiliza. No es la única, hay muchas otras, pero mi tema no es ahorita hablar de cáncer. ¿Ya? Ese es un tema muy interesante, pero solo les menciono nomás. ¿Ya? Hay muchas otras formas. El calor también se sabe que mata. ¿Ya? La célula tumoral es muy torpe. Por eso que hablan de la fiebre terapéutica. ¿Ya? La fiebre terapéutica es otra de las formas de matar el cáncer. Bien, vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta? Que veo 2 manitos allí. Doctor, yo tengo una pregunta. Estamos hablando de los carbohidratos. ¿En qué momento se deben consumir los carbohidratos? ¿El desayuno, almuerzo y la cena? ¿En qué horario es mejor? Bueno, si vamos a hablar de los carbohidratos, recuerde que la mañana es el mejor momento para todo. Mejor comida, mejor ejercicio, mejor estudio, es la juventud del día. Usted va, si quiere, el mejor momento sería en la mañana. Mayor cantidad y mejor calidad también. Ya en la tarde, pues, come una frutita o si quiere hacer su ayuno intermitente, ya no coma nada. Ya eso, la idea es esa. El mismo vocablo dice desayuno, romper un ayuno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, yo tengo una pregunta con respecto a la gráfica que nos mostró de los que no están diabéticos y de los que ya están diabéticos. ¿Qué tipo de terapia, alimentación o dieta puedo yo aconsejar a los que ya presentan ese cuadro en ayunas? Porque sí me sorprendí cuando lo vi. Era que en ayunas un diabético presenta 130. Hasta 130, sí. De 130 a 180. Okay. Bueno, ya les he dicho que mi clase no es de
de terapéutica, pero le puedo decir alguna cosa sencilla, así rápido. Necesita la dieta de Nabucodonosor. Comer hierba. Eso es, tiene que comer hierba bastante. Todo lo verde le sirve. El hígado y el páncreas tienen el mismo tratamiento. Recuerde que el que está enfermo es el páncreas. ¿Ya? Y hay que tratar el hígado. Eso trabaja. Tiene que comer hierba. Y hay que quitar todo tipo de dulce. Ningún tipo de fruta, ningún tipo de fruta. Y hay muchas otras cosas que puede usar. ¿Ni jugo de zanahoria? Al principio no, pues al principio no. Hay que quitar. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bien. ¿Puedo seguir? Ok. Después que pregunten, les voy a agradecer que saquen la manito para que no queden... Bien. Vamos a hablar entonces, hermanos. Tengo que terminar realmente. No sé si después habrá otra clase, pero yo tengo que terminar porque si no, no voy a avanzar. Vamos a hablar brevemente sobre la EVA mitocondrial. Usted ha oído hablar del ADN, ¿verdad? El ADN está en el núcleo. Mitad a la mamá, mitad del papá. Tenemos 46 cromosomas. 23 de papá, 23 de mamá y total dan 46. Sin embargo, la mitocondria, la que estamos hablando, que es nuestra generadora de energía, ella solo viene de la madre. ¿Ya? Eso no lo del papá. Pues o sea, de Eva mitocondrial, la madre de todas las madres. En los humanos, el ADN mitocondrial tiene otra particularidad, solo se hereda de la madre. Qué interesante. ¿Ya? Analizando este ADN mitocondrial, llegamos a una conclusión fascinante. Todas nuestras líneas genealógicas por vía materna coinciden en una misma mujer, conocida como Eva mitocondrial, la madre de todas las madres. O sea que de Eva nosotros tenemos la mitocondria desde el primer hijo que tuvo Eva, desde Caín, bueno, Caín y todos, hasta Jesús también tuvo su mitocondria de Eva. Ahora, lo que la ciencia nos dice es esto, vean. Acá está, ¿qué hizo Adán? Ya, esto está hablando después del pecado. Adán era científico porque él estudiaba. Él reflejaba el carácter de Dios. Vamos a leer ahí Génesis 3:20. A ver, ¿quién me ayuda allí? Génesis 3:20. Génesis 3:20 dice, y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, Eva, gracias, hermana. Eva significa madre de ¿cuántos? De todos. Ahí está la mitocondria. Ahí está la mitocondria. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos entender el significado de esta palabra. Eva viene del hebreo shabach. Significa dador de vida. ¿Se acuerda de Jesús cuando estaba en la muerte? Allí sí, junto a la sepultura de Lázaro, que dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y ahí se está identificando a Eva como el Señor Jesús, porque Él es el que da la vida y Él es el que ha puesto la mitocondria en tu célula y quiere que tú la mejores. Vamos a ver eso, ¿ya? O sea, la mitocondria tiene una parte que ellas pueden aumentarse, así como el cáncer la destruye todo. Si tú tienes buen estilo de vida, puedes mejorar tus mitocondrias. Bien, hemos estado estudiando entonces el ciclo del carbono, pero yo llamo el ciclo de la glucosa realmente, porque la glucosa que hace la planta, la glucosa que pasa por tu organismo y la glucosa que se va a metabolizar acá en la mitocondria. Recuerde que la glucosa tiene 6 carbonos. 6 carbonos. Ya vamos a llegar a eso de esos 6 carbonos. Acá está, ¿ve? El 6 en el hebreo, ¿ya? Recuerde que Dios nos habla primero, antes que las cosas existiesen, fue palabra. Y nosotros fundamos no en lo visto, sino en la palabra de Dios. Dice, no por vista, sino por fe. Entonces, hay una letra en el hebreo que es la Vav. La Vav es la 6ª letra.
que vale 6, por cierto. ¿Ya? Son 22 letras, igual que hay 22 cromosomas, quitando el cromosoma sexual en tu cuerpo. No es mi clase dar de hebreo, pero usted puede investigar. Son 22 letras. Entonces, el número 6 simboliza, es un clavo, es una estaca, algo para sujetar. ¿Ya? Eso significa la Vav número 6. Y usted ve que ya el testimonio mismo dice que el pan dice que es el sostén de la vida. Es como algo que nos sujeta a la vida. ¿Por qué? Nos da la energía. Pero algo hay más que esto. Acá tenemos que el 6 es símbolo de humanidad también. ¿En qué día hizo el Señor a nuestros primeros padres? Vamos a leerlo. Éxodo 20:11. Ajá. A ver, alguien que me ayude allí. En 6 días hizo Jehová el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo y lo santificó. Amén. Bien, entonces, 6 es número de humanidad. 6 fue el 6º día también en que el hombre fue hecho y el Hijo del Hombre fue sacrificado. O sea, el mismo día que el Señor hizo al hombre fue el mismo día que Él escogió para dar su vida. Y estoy hablando esto en el contexto del 6º, que es la glucosa, que es el bordón de la vida. Bien, ahora, ¿qué hizo el Señor? Vea, con su muerte. Leamos ahí Colosenses 2:14. ¿Alguien que me ayude? Rayando la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Entonces el Señor, ¿qué dice que hizo? Clavó. Está hablando de la ley ritual. Pero no solo es Él clavó nuestros pecados. Él, con su muerte, nos dio vida. Él murió para que tú y yo podamos vivir. Eso es el significado del 6. El 6 de la glucosa te habla del 6 del viernes que Dios hizo al hombre. Nos habla del 6 del viernes también que el Maestro dio su vida por nosotros. Ahora, lo interesante, hermano, es que el Señor se compara con las plantas también y nos compara a nosotros, porque las plantas es para dar vida, para dar alimento. Leamos ahí lo que dice Oseas 14, 5 al 7. ¿Qué dice allí? A ver, otro hermano que me ayude. Vale, hermano. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han de sus ramas y será la gloria como la gloria de la oliva, y olerá como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificadas como trigo y florecerán como la vid, su olor como de vino del Líbano. Gracias. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo allí? ¿Ah? ¿Cuál es el mensaje espiritual que dice que tú vas a ser como el lirio, que vas a ser como la oliva, que vas a ser como el trigo, que vas a ser como la vid? Lo que Él mismo dice que Él es, ¿verdad? Él dice que Él es el pan, Él dice que Él es el que da el aceite, Él es el que da el vino, es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Qué hace el cloroplasto? Agarra el anhídrido carbónico, el desperdicio de otros para sacar vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer como hacía el rey Midas. Dice, de todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, así también. Las plantas, eso es lo que hacen. Los desechos de los animales, de la naturaleza, ellos convierten en vida. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. ¿Ah? Que podamos. Ahora, algo interesante, usted sabe que el Señor hizo en tercer día. El tercer día Él hizo las plantas. Y eso es lo que quiere, porque 3 es el número de divinidad. 3 es el número de divinidad. Y ahí está hablando. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque habla del olivo. Necesitamos el trigo, que es el pan espiritual, y la vid. Necesitamos el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Bien, voy a seguir. Acá está. Entonces,
sintetizando todo lo que he dicho hasta ahora. Acá está la tirada, digamos, de la lección de la glucosa en tanto natural como físico y espiritual. Las glucosas son base de las plantas. Ya vimos. Principalmente los cloroplastos. Los cloroplastos son los que van a sintetizar. La glucosa es el alimento base del hombre. Más para medir la salud también. Y también es símbolo de la creación y de la redención. Porque en sexto día, el sexto día Él dio su vida para restaurarnos. Ok, vamos a seguir. Voy con la última. Esta es más cortita. Tengo que terminar porque no, nunca voy a terminar. ¿Les parece bien? ¿Aló? Excelente. Ok. Sí, doctor, está bien. Este tema es el clímax de todo, la mitocondria disfuncional, peor salud y peor desempeño. ¿Ya? Actualmente se está trabajando en eso a nivel molecular. Dice, debemos atacar los problemas desde la raíz. Solo tendrás salud si tus células tienen salud, es cierto. Y tus células solo están sanas si tus mitocondrias están sanas. Esto estoy hablando de lo que es la investigación, esto no lo he inventado yo. Al igual que una central energética deteriorada produce menos energía y más contaminación, una mitocondria dañada es poco eficiente energéticamente y genera mayor cantidad de radicales libres, además de no realizar correctamente el resto de sus funciones. Dicho en otras palabras, buena mitocondria, buena salud. Mala mitocondria o mitocondria dañada, vamos a tener mala salud. Dice, aunque producir energía es la labor principal de las mitocondrias, participan en otros muchos procesos, como síntesis de hormonas esteroideas, testosterona, estradiol, regulación del calcio, desintoxicación de amoníaco en el hígado y la apoptosis. Apoptosis es la muerte celular. La apoptosis es la muerte programada de las células y las células que no mueren cuando deben recibir otro nombre es cáncer. O sea, la célula o se daña o se maligniza. Mejor que se muera, ¿verdad? Pero muchas veces no se muere, sino que se maligniza. Por eso la disfunción mitocondrial es una de las huellas de esta terrible enfermedad. Ok, bien. Disculpen, vamos a seguir. Sigo leyendo. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ok. La claro, obesidad. claro. Ok. Dice, la obesidad y la disfunción mitocondrial también van de la mano. No está claro cuál es el factor primario, pero ambas se realimentan. La resistencia a la insulina perjudica la producción de energía, dificultando la oxigenación de la grasa corporal y empeorando a su vez la resistencia a la insulina. Un círculo vicioso muy peligroso. O sea que se está encontrando que toda enfermedad degenerativa tiene que ver con mal funcionamiento de la mitocondria. Estudios recientes ligan la disfunción mitocondrial a amplio espectro de enfermedades, fatiga crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad neurodegenerativa, migraña, cáncer, infertilidad, sin hablar de su papel en el envejecimiento prematuro. O sea, prácticamente todas las enfermedades tienen que ver con la disfunción mitocondrial. Mal funcionamiento. Y acá están todas las enfermedades, vamos a resumir, todas las enfermedades tienen que ver con problemas en la mitocondria. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar eso? Bien, vamos a hablar de eso. Más mitocondria. Cuanto más mitocondria tiene, más energía. Como siempre, tu cuerpo responde a los estímulos que le ofreces. Dale una vida sedentaria y tus mitocondrias se vuelven vagas. Dale movimiento a tu cuerpo, dispara un extraordinario proceso biogénesis mitocondrial. Esto no es teoría, hermanos. Esto está comprobado. Ya, el ejercicio duplica las mitocondrias.
Más o menos son como de unas 12 semanas. Si haces ejercicio intenso, las mitocondrias se van a duplicar, o sea, tienes mejor oxigenación. Desarrollar nuevas mitocondrias te permite generar más energía, mejorando el rendimiento y reemplazar las mitocondrias dañadas previamente, previniendo enfermedades asociadas y ralentizando el envejecimiento. El ejercicio aeróbico tradicional aumenta las mitocondrias, pero este efecto se magnifica si añadimos trabajo de fuerza. O sea, tiene que hacer ejercicio de resistencia. El Señor dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Así tiene que hacer ejercicio que produzca cansancio. Los intervalos de alta intensidad son también muy efectivos para generar nuevas mitocondrias y optimizar su funcionamiento. O sea, hay que ejercitarnos. Hay que hacer ejercicio físico para que tus mitocondrias se aumenten. Una recomendación adicional para maximizar la biogénesis mitocondrial: haz algún entrenamiento en ayunas. Esto es interesante. O sea que si tú haces en ayunas, mucho mejor, ¿ya? Con poco glucógeno muscular, el cuerpo se ve obligado a quemar más grasa, triplicando la biogénesis mitocondrial respecto a entrenar con glucógeno elevado. Porque hay muchos entrenadores que comen algo y se van a hacer ejercicio. No, es mejor, dice, estar en ayunos cuando tú haces ejercicio. Es lo que dicen los estudios. Así que tenemos dos ingredientes para mejorar la mitocondria. Primero, el ejercicio intenso. Segundo, hacerlo en ayunas. Seguimos. Practicar ayuno intermitente no contribuye directamente al desarrollo de nuevas mitocondrias, pero disparan procesos de mitofagia, autofagia de las mitocondrias, que las rejuvenecen y reducen la enfermedad. Los cuerpos cetónicos producidos al ayunar también protegen las mitocondrias. Así que es importante también practicar ayunos intermitentes. Personalmente yo les recomiendo ayunar un día a la semana. El mejor día para ayunar, el día viernes, el día que el Maestro dio su vida por nosotros. Los cristianos ayunaban anteriormente el miércoles o viernes. Cuidar el ritmo circadiano. Hay otros factores, ¿ya? La dieta y el ejercicio son doble más importantes. El sueño, horario de comida. Las mitocondrias tienen su propio ritmo circadiano, fundamentales como mantener un metabolismo sano. Esto optimiza, por ejemplo, la segregación de melatonina, estrechamente vinculada con la función mitocondrial. O sea, cuanto mejor duermas, mejor salud vas a tener. Este servidor, yo acuñé una palabra que se llama dormigrar, dormir temprano. Tenemos que aprender a dormigrar y también a madrugar. El testimonio dice que 1 hora antes de medianoche es mejor que 2 horas después de medianoche. Según esta revisión, la mayoría de los beneficios resultantes de la administración de melatonina podrían depender de su efecto en la fisiología mitocondrial. Si tienes problemas con el sueño, se puede tomar melatonina, dependiendo de 3 hasta 20 miligramos se puede tomar. Bien, nutrientes para tus mitocondrias. Ya voy terminando. El trabajo de las mitocondrias es complejo. Requieren una gran cantidad de vitaminas, minerales, coenzimas y antioxidantes. Una alimentación de alta densidad nutricional y suficiente energía debería incluir todo lo necesario para tus mitocondrias, pero merece la pena destacar algunos compuestos especiales relevantes. Acá está. El magnesio y vitamina B. Recuerde que el magnesio está en la clorofila. En la clorofila, en el centro del anillo tetrapirrólico, está el magnesio. Las mitocondrias requieren magnesio para muchos de sus procesos, incluyendo la biogénesis mitocondrial. Algunas fuentes interesantes son espinaca, selga, almendra, algas, aguacate. Claro, todo lo verde tiene mucho magnesio. Y la vitamina del complejo B. El complejo B está en los cereales integrales, por eso hay que usar cereales integrales. Múltiples vitaminas del complejo B participan también en las funciones mitocondriales, eficientando la producción de energía, la desintoxicación de las mitocondrias y previniendo su degeneración. Entonces,
dos de los nutrientes muy importantes, el magnesio de las hojas verdes y el complejo B, principalmente de los cereales integrales. Bien, voy a terminar hablando de la mitocondria espiritual. De la mitocondria espiritual. Usted sabe que para que haya vida decíamos que tenía que haber oxígeno. Y el oxígeno es símbolo del Espíritu Santo. Acá lo tenemos, lo que hizo el maestro en 2 ocasiones, porque recuerde que el que nos creó fue nuestro Salvador. Él es el que nos hizo, Él es el que nos está restaurando. Alguien que me ayude ahí, Génesis 2:7 y Juan 20:22. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y aliento en su nariz. Sopló de vida, y fue el hombre el alma viviente. Juan 20:22. Y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos, el Señor hizo lo mismo. Cuando creó al hombre, ¿cómo estaban? ¿Estaban? Muerto. Adán tenía todo completo, pero le faltaba que sus mitocondrias comenzasen, porque no había oxígeno. Y él le dio, dice, aliento de vida. ¿Y cómo estaba la fe de los discípulos cuando Jesús murió? Estaba muerta también. Y él apareció y dice que les dio el soplo. Tomad el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere darnos. El Espíritu Santo. El oxígeno para tener una experiencia viva, una experiencia que transforme otras vidas. Bien, pero recuerde que la mitocondria no trabaja si no hay glucosa. Tiene que haber la palabra del Señor, que es la glucosa. Jesús mismo dijo, no solo de pan se vive también de mi palabra. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Sí, Mateo 4:4 dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 15:16 dice, allórense tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Entonces el Señor dice que necesitamos el espíritu, necesitamos la palabra, pero falta la mitocondria. ¿Cuál es la mitocondria espiritual? Acá está. Leamos allí lo que dice el Señor. Es la comunión con Dios. Tú tienes que pasar tiempo a solas con el Señor. Así como Moisés, que estaba 40 días en el monte. ¿Me ayuda la lectura, por favor? Sermones escogidos. Es únicamente en el altar de Dios donde encendemos la vela con un fuego santo. Únicamente la divina luz revelará la pequeñez, la incompetencia de la capacidad humana y proporcionará claras e inconfundibles visiones de la perfección y pureza de Jesucristo. Amén. Entonces dice que es únicamente, en otras palabras, que no hay otro lugar. Dice, en el altar de Dios, la comunión. El Señor dice, anda pueblo mío, dice, escóndete un poquito. ¿Y qué es el maestro? Acá está. Todos necesitamos nuestro Getsemaní. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Mateo 6, 26, 36. Entonces llegó Jesús a ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Isaías 26, 20, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira. Ok, gracias, hermana. Bien. Entonces el Señor dice que, apaguen su micrófono, por favor. Entonces el Señor dice que tenemos que pasar tiempo con Él para que tengamos energía espiritual. Usted ve Pablo, el pobre Pablo, 3 días sin comer, pero salió lleno del Espíritu.
y ya estaba el otro día, estaba predicando el evangelio. Y así los discípulos, 10 días de ayuno, pidiendo el Espíritu. Cuando salieron eso, incendiaron el mundo. Los fariseos dicen, ustedes han llenado su evangelio, dicen. Ese era como el COVID espiritual. Llenaron todo el mundo con el evangelio. Bien, termino con esto. Acá está. Es todo lo que hemos hablado en esta tarde. El cloroplasto, acá está el de la izquierda, él utiliza agua y anhídrido carbónico y la luz solar y produce alimento y oxígeno, lo que necesitamos los seres humanos y los animales. La mitocondria necesita agua, H2O, la glucosa y oxígeno para poder producir energía. Y de igual manera, tú necesitas tu Getsemaní, tu lugar de comunión con Dios. Necesitamos la promesa de Dios, necesitamos sus condiciones y su Santo Espíritu para ser renovados como hijas de Dios. Bien, amén. Alabanza al Señor. Estoy terminando, exacto. Bien, quería saber dos cosas, si han entendido y si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien explicado, profesor. Sí, doctor. No quedó grabado, profe. Sí, sí está grabado. Sí, doctor, buenas tardes. Un poco atrasada la pregunta, pero solo podría repetir. ¿Qué problemas trae el consumir la avena cruda? Bueno, vea, de eso voy a hablar más para la otra vez. Les prometo que voy a traer todas las investigaciones. Mayormente se sabe que afecta el sistema nervioso, ¿ya? Y es antifisiológico. Elena White mismo explica que las gachas, dicen, mal cocidas son perjudiciales. Está en Ministerio de Curación, ahorita no me acuerdo la página, ¿ya? Entonces, es mejor cocinarlo. No es pecado cocinar, ¿ya? No es pecado cocinar. Y si quiere comerlo crudo, cómalo, como le dije, germinados. Germinados puede consumir. Lo que pasa es que lo crudo sea, digamos, difundido, o había lo que llamaban Werner. ¿Han escuchado hablar de un investigador que le hablaba del muesli? El muesli era avena remojada, alguna nuez y después alguna fruta, ¿ya? Entonces, pero eso, a pesar de que está muy difundido y pueda que no sienta ningún daño, pero recuerde que no hay base científica para eso. ¿Otra pregunta? Oh, sí, profe. Porque le iba a preguntar, si yo conozco muchas personas que se comen la avena cruda, remojada en la noche, con fruta y eso, y nunca por años han sentido ningún problema, están hasta con el pH en 7, entonces... Ok, bueno, por eso, hermana, nosotros estamos fundados, hay gente que fuma toda la vida y se muere a los 95 años, ¿ya? No indica que el cigarrillo sea bueno, ¿ya? Sencillamente que hay que entender que vivimos por un así, dice el Señor, no por vivir. Al cabo del tiempo pasa la factura al cuerpo. Hay organismos muy fuertes, sí. Hay personas que tienen el hígado extremadamente eficiente, comen de todo y no le hace daño, ¿ya? La avena precocida, si está bien cocida, no hay problema. Hay unos aparatitos, si usted quiere ser más extremista, por decir, que mide la cantidad de almidones que están hidrolizados. Hay un aparatito, si usted quiere saber... Por eso, les prometo que les voy a investigar bien sobre eso, ¿ya? Así que me preguntan, pero de otra cosa. Bueno, si no hay más preguntas, pues terminamos. Ya me están diciendo que es el tiempo. Ya, yo creo que hay otra conferencia después. Doctor, cuando usted habla de germinados, ¿es remojado de un día para otro que se activa el grano? No. Eso es lo que No, tiene que dejarlo que salga un tallito y brote. No, mami, es germinados. El germinado es que va a salir un tallito y, ¿ya? Entonces es parte del proceso, digamos. El remojado es lo primero, pero tiene que dejarlo 4 o 5 días dependiendo de la semilla, ¿ya?
Remojado y remojado. Germinado es que son alimentos que llaman prebióticos. ¿Ya? Eso, ahí le deben estar dando clases sobre eso. ¿Ya? Hay bastante información sobre los germinados. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá. Nos vemos, Dios mediante, entonces, el 19 de marzo. 19 de marzo nos vamos a poder ver. ¿Alguien tenía otra cosa que decir? Gracias, profe, que Dios lo bendiga. Ok. Bendiciones, doctor. Un placer. Que tengan una feliz tarde, que el Señor los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Un placer. Gracias. Una feliz tarde. Gracias.